en algún momento de nuestra vida experimentaremos lo que es estar terriblemente solos. Es posible que ya hayas pasado por alguna experiencia, o tal vez no has tenido que pasar por esta situación tan terrible. Pero la pregunta es, ¿cómo enfrentar la soledad? La lección de esta semana justamente nos dará herramientas que nos ayudarán a enfrentar de la mejor manera la soledad. Soy el pastor Yolman Méndez. Está con nosotros el hermano Sabino López. Él es maestro de la clase de escuela sabática también. Bienvenido, hermano Sabino, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, es un honor estar aquí en la iglesia de Portales para poder participar en esta lección. Muy bien, la lección de esta semana se titula Cuando estamos solos y vamos a analizar 3 tópicos de la lección. El número 1, la ventaja de estar solos. El número 2, cuando llega la soledad. Y el tercer tópico se titula Los solteros espirituales. Quiero invitarte para que hagamos una oración antes de comenzar este momento de repaso. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, queremos pedir tu dirección al tomar estos minutos para estudiar la lección de esta semana. Amén. Que pueda ser de bendición para nosotros y para cada una de las personas que verán este repaso. En el nombre de Jesús, amén. El tópico número 1, la ventaja de estar solos. Y quiero compartir contigo Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejor son 2 que 1, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Hermano Sabino, ¿cuál es el principio que nos da este texto de Eclesiastés? Sí, realmente, pastor, aquí nos dice, como vimos desde el principio de la lección, que el Génesis dice que no es bueno que el hombre se quede solo. Entonces, realmente aquí, por eso el Señor Jesucristo nos mandó de 2 en 2. Porque si la idea fuera solo, se hubiera mandado nada más a uno cada quien. Realmente es para que si uno tiene algún problema o alguna situación en la cual no puede uno resolverla, está el compañero que nos saca del apuro y nos ayuda. El mismo texto dice que si uno se cae y no lleva un compañero, pues ahí se va a quedar tirado. La finalidad del otro compañero es ayudarnos para poder hacer la obra del Señor en un común acuerdo, apoyándonos unos a otros, exactamente, para que no cosas que yo no sepa, usted me las puede dar. Cosas que no sepa el otro compañero, yo lo puedo auxiliar. Entonces es bueno estar de 2 en 2. Bueno, entonces aquí se siente el principio del compañerismo, es decir, que fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos creados para disfrutar del compañerismo. Muy bien, eso es lo que sienta este principio de la palabra de Dios. Ahora, pero el apóstol Pablo, en la lección de esta semana, citado en 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 al 34, nos habla de las ventajas de estar solteros. ¿Cuáles son esas ventajas, según el apóstol Pablo, de aquellos que eligen estar solteros? Sí, realmente Pablo aconseja a los que están solteros porque pueden dedicarle más tiempo al Señor. Él mismo lo dice en su palabra, que aquellos que están solteros y que tengan el don de la abstinencia, lo mejor es estar solteros, porque nada les va a poder impedir ir y predicar la palabra de Dios a cualquier parte. Se van a preocupar ahora sí que solamente en sus deseos o en su persona, pero tienen el poder de Dios para poder salir adelante, que no es tan fácil como Pablo lo dice, porque realmente sabemos que en la juventud hay más tentaciones, directo hacia la carne, ¿no? Pablo lo recomienda incluso más adelante, que a las viudas jóvenes, que es mejor casarse que estarse quemando. Exactamente. Entonces, pero Pablo lo recomienda más que nada porque si uno puede ir a predicar a donde sea, sin tener hijos y esposa, es más fácil moverse. Exactamente. Es más fácil. Exactamente. De hecho,
la lección nos hablaba de 3 profetas, ¿no? De Jeremías, de Ezequiel, de Oseas, Así que de es. una u otra manera ellos estaban solos. Es decir, la Biblia nos dice que si una persona elige estar soltero, estar solo, es posible que le pueda servir mejor a Dios. Así es. O mejor, ser soltero no es un impedimento para servirle a Dios. Casado o soltero, se puede servir a Dios. Lo que Pablo ahí señala en 1 Corintios, ¿no? El casado tiene aflicción Sí. de la carne. ¿A qué cree que se refiere esa palabra? Bueno, cuando uno está casado, pastor, bueno, en el caso mío muy personal, cuando uno sale de viaje, uno está pensando en su esposa. Y uno ya lo que quiere es regresar. Para Preocupaciones. Sí, ya tengo la preocupación de estar con ella, para no dejarla sola, al igual que yo, y viceversa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasará? Cualquier tipo de problema, tanto económico, tanto físico. Entonces realmente Pablo por eso dice, ¿no? Que cuando uno está casado, pues sí, viaja y sale, pero está en la mente de la esposa. Exactamente. Porque el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una pareja, ¿qué? Idónea. Exacto. Entonces, cuando uno ya tiene a su pareja, no es fácil irse 2, 3 meses. Yo lo he hecho, pero estoy pensando en mi esposa y le estoy hablando y estamos al pendiente de las cosas. Pablo no los dice precisamente porque cuando uno sale a predicar o está predicando el mensaje del Señor, no está completamente uno concentrado. Y no porque no quiera estar uno concentrado, sino porque estamos pensando en la familia, en la esposa, Exactamente. los hijos y los deberes del quehacer, ¿no? De las Muy bien. actividades. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo señala esas ventajas de estar solo. Podemos dedicarnos y podemos movernos mejor para dedicarnos al servicio del Señor. Quédate con nosotros. El segundo tópico de la lección de esta semana lo hemos titulado Cuando llega la soledad. Aparte de la muerte, una de las cosas más difíciles que una familia puede enfrentar es el divorcio. Quiero leer Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que Él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Hermano Sabino, ¿el divorcio está dentro del plan divino? Pues no, realmente no, bíblicamente no, no está dentro del plan divino. Sabemos que el matrimonio es para toda la vida, es un principio, es un don que nos dio el Señor, es una institución que legó desde el principio de la creación entre Adán y Eva. Obviamente por circunstancias adversas a la voluntad del Señor, recordemos que en el tiempo de Jesús por cualquier cosa repudiaban a sus esposas, por si no sabían cocinar, o si ya no les gustaba, o si ya estaba grande la mujer, ellos con la mano en la cintura la repudiaban. Dios, Jesús, vuelve a hacer énfasis otra vez en el matrimonio y les dice que por nuestra dureza cerviz, por eso fue dado el divorcio, y nos da unas ciertas características, ¿no? Dice que si el marido repudia a su mujer y la mujer se junta con otra persona, automáticamente la mujer comete adulterio con la otra persona. Y entonces el Señor más adelante dice a la inversa, ¿no? Que la única forma de poder separarse es por medio de la fornicación. Vamos, voy a poner un ejemplo en el caso mío. Si yo llegara a faltarle a mi esposa, yo la liberaría prácticamente y ella quedaría libre. Entonces automáticamente si yo cometí adulterio con otra persona, yo ya no puedo hacer vida. Así lo dice la palabra de Dios. Mi esposa sí puede hacer vida porque ella fue la ofendida. Y a la inversa, si mi esposa me llegara a mí a engañar, yo quedo libre. Yo puedo rehacer mi vida bíblicamente, pero mi esposa ya no. Y con el hombre que ella esté, va a estar en pecado. No es el divorcio el plan divino. Sin embargo, Dios conoce la situación de este mundo, sabe que muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero la promesa divina es que frente a una situación como esa, frente al divorcio que sufre él, que sufre ella, si hay hijos de por medio, prácticamente ellos van a tener una carga muy fuerte también que llevar. Pero la promesa divina es que Dios estará
con cada uno de ellos, ¿sí? Que Dios ayudará y socorrerá. Ahora, también quiero comentarte esto que es muy importante. Es posible que tú estés enfrentando problemas matrimoniales. Déjame decirte algo. En la iglesia, a veces hay temor de hablar de nuestros problemas matrimoniales, porque pensamos, la iglesia todo tiene que estar perfecto. No podemos decir nada, porque es mal testimonio, porque van a hablar mal, porque ¿qué dirán de nosotros? Y muchas parejas se guardan sus problemas y no buscan solución, guardan la apariencia y al final no pueden soportar. Si estás enfrentando algún problema, la iglesia tiene elementos, busca a tu pastor, busca un consejero, busca un profesional, pero no podemos permitir que el enemigo entre a nuestro hogar, a nuestro matrimonio y haga daño a nuestro matrimonio. Entonces la promesa de Dios es que Él estará en medio de nosotros, en medio de las dificultades. Pero si ya pasaste por un divorcio, la promesa de Dios es que Él estará con nosotros. Tú no estás solo, Dios está contigo. Pero ahora, también la soledad viene cuando perdemos a un ser querido. La muerte siempre es un enemigo que está presente en nuestra vida. El mismo Isaías, en el capítulo 57 y el versículo 1 dijo: perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Es decir, a justos, a injustos, a buenos y malos, les llega el momento de la muerte. Ahora, hermano Sabino, ante la soledad, ante el dolor que implica enfrentar la muerte de un ser querido, ¿cuál es la esperanza que nos da la palabra de Dios? Bueno, realmente Apocalipsis 21:4 dice algo maravilloso, ¿no? Es lo que nos mantiene vivos y hace la diferencia a aquellos que no conocen al Señor. Apocalipsis dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, realmente cuando uno pierde a un ser querido, yo no he perdido a mi esposa y no sé qué vaya a pasar el día de mañana que la pierda, pero acabo de perder a mi mamá y no es lo mismo, porque sí, voy a mi casa con mi mamá y cuando llego veo la soledad, pero tengo a mi pareja. O sea, exacto. Totalmente tengo a mi pareja que me da consuelo, que me apoya y que está conmigo. Exacto. Pero el día que yo pierda a mi mujer, hace como 15 días fuimos al entierro del pastor Adán Gómez. Y ver cómo está sufriendo, porque está sufriendo el pastor, con toda la experiencia de teología y lo que sea. Él dice: aprendí en esos 22 días lo que nunca había aprendido en el ministerio. Porque ahora está solo, literalmente, sin su complemento. Entonces, él publica a diario un texto. ¿Por qué? Porque extraña a su esposa, se aferra a la soledad, a no estar solo. Entonces, el ser humano, por muy capacitado que esté, por mucho que sepamos de la muerte y que ya sabemos que él es materia y regresa al polvo, los sentimientos encontrados, las emociones, los recuerdos de nuestra pareja, es muy duro. Exactamente. Es muy duro. Este versículo es maravilloso, porque esta es nuestra esperanza. El Señor ya no, donde cuando Él venga, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber llanto, ya no va a haber muerte. Y la bendita esperanza es que vamos a ver a nuestros seres queridos. Exactamente. Así que la palabra de Dios nos dice y nos promete que aún la muerte será derrotada. En algún momento, tú y yo tendremos que enfrentar la soledad, ya sea por algún rompimiento, alguna relación que se rompe, o ya sea porque la muerte arrebató a nuestro ser amado. La promesa de Dios es que cuando Cristo venga por segunda vez, Él remediará por completo el problema de la muerte y el problema de la soledad. Quédate con nosotros. El último tópico lo hemos titulado Los solteros espirituales. Es común ver en nuestra iglesia a personas que asisten solas a la iglesia. En algunas ocasiones es porque conocieron a Jesús, pero su esposo, su esposa no aceptó. O tal vez los dos eran adventistas, pero su compañero o su compañera se desanimó espiritualmente y vienen solos a la iglesia. Ese también de alguna manera es un tipo de soledad,
porque es posible que estén en la iglesia, estén viendo a las demás parejas, a los demás matrimonios, y ellos sientan de alguna manera alguna soledad. Quiero leer una promesa de Isaías 54, versículo 5, que dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Hay una promesa maravillosa, aunque esa promesa está en el contexto del pueblo de Israel, pero también es una promesa que podemos tomar nosotros. No estamos solos, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. Sin lugar a dudas, la iglesia presenta un espacio maravilloso de convivencia y de amistad con las demás personas también. Y en la palabra de Dios encontramos diversas promesas. Hermano Sabino, ¿qué otra promesa hay para quienes vienen solos a la iglesia? Bueno, realmente es complicado lo que acaba de comentar, pastor, porque dentro de nuestra iglesia hay ese tipo de parejas, ese tipo de personas que vienen solas y que muchas veces no sabemos cuál es su situación. Pero Salmo 72:12 nos dice lo siguiente: ¿por qué librará al menesteroso que clamara, y al afligido que no tuviere quien le socorra? O sea, realmente Dios es el que es su compañero en esos hermanos que están pasando por esa soledad. Aquellos que su marido no es de la iglesia y ella sí decidió estar con él, sí decidió venir a la iglesia, entonces es muy complicado, es muy complejo, porque y si hay pequeñitos, pues más, es peor todavía, porque mientras ella los está jalando al camino del Señor, el marido que no es converso los jala hacia el mundo. Exacto. Entonces muchos de esos jovencitos terminan yéndose de la iglesia, ¿no? Y aquellos a la inversa, ¿no? Estuvieron en la fe, crecieron en la fe, y a resumidas cuentas uno de los dos decide separarse y volver al mundo. Más difícil aún, porque hay un abandono de la... Totalmente, o sea, completamente. Y entonces las estadísticas nos dicen que termina yéndose la esposa también, o el marido, terminan saliéndose por lo que usted comentaba, que hay parejas que venimos juntos y ellos se sienten solos, y entonces buscan amistades, y muchas veces llega el momento en que se llegan a enganchar con otros hermanos. Exactamente. Y eso es un problema para la iglesia, porque muchas veces no sabemos atacarlos, no tenemos el don de poder darles un consejo, y muchas veces en lugar de ayudarlos, los lastimamos o los herimos, y terminan yéndose a la iglesia, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede hacer la iglesia en favor de estos hermanos y hermanas que vienen con nosotros, que están con nosotros? Pues un aspecto importante que la iglesia puede hacer es generar espacios en los cuales haya confraternidad, en los cuales las familias, las parejas puedan invitarlos a ellos a comer, a estudiar, a compartir aspectos de la palabra de Dios. Esto va a permitir que aquellos hermanos no se sientan solos, no se sientan aislados, sino que al contrario estén acompañados. Muy bien, este último aspecto de los solteros espirituales nos permite también como iglesia vislumbrar los desafíos que tenemos para ayudar a todas las personas que de una u otra manera enfrentan la soledad. Como conclusión de la lección de esta semana, se nos invita a, en primer lugar, si estamos enfrentando la soledad por alguna circunstancia de la vida, a buscar a nuestro Dios, a refugiarnos en Dios. Pero también para nosotros como iglesia se nos desafía a estar atentos a las necesidades de los hermanos y hacer ayuda y hacer apoyo para aquellas personas que por una u otra causa están enfrentando la soledad. Que tú seas un instrumento de Dios para ayudar, consolar, acompañar a aquellas personas que tal vez por alguna causa están solas. Hermano Sabino, ¿qué conclusión podemos dar de la lección de esta semana? Realmente yo me regresaría al Génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, en la lección vimos, vamos a pasar por soledades, pero lo recomendable que el Señor nos dice es que debemos estar casados, debemos tener un compañero, y si vamos a predicar debemos ir de 2 en 2, y si yo estoy solo en la iglesia y mi esposa no está, tengo que buscar a mi consejero y acompañador, a Jesús. No hay más. Si pudiera acercarme a los hermanos, a las hermanas, no es conveniente a las hermanas, porque eso puede crear una relación no conveniente, porque estoy solo, porque ella está sola, y podemos nos podemos malinterpretar tanto uno como el otro, y es tentar al Señor.
Entonces el Señor nos da las herramientas para no caer en ese tipo de circunstancias. Yo concluyo que para mí, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano Sabino, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio Estudia tu Lección. Gracias, pastor. Realmente es algo tan maravilloso el poder compartir la palabra, que es tan extensa esta lección. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta lección sea de bendición para tu vida, de apoyo espiritual y también para quienes son maestros, una guía para que puedan llevar a cabo el repaso de la lección en sus clases.